Decir que no hay día en el que Donald Trump no se meta en una polémica o no le metan a él en una polémica sería ser demasiado obvio. Parece que no hay hora en la que Donald Trump no esté en medio de una polémica. En este caso, con la tremenda tragedia que ha vivido Estados Unidos al chocar un helicóptero militar con un vuelo comercial. Bueno, sobre este tema, Donald Trump ha señalado y ha puesto el dedo en la llaga sobre las políticas lo que viene siendo las políticas de cuotas en Estados Unidos, el intentar meter de manera forzada cuantas más personas de minorías posibles, en este caso dentro de la Fuerza Aérea estadounidense, mejor. Y claro, las críticas ante esto no se han hecho esperar, incluso desde España. En su primera comparecencia tras el accidente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cargado contra la administración anterior y también contra las políticas de diversidad en la seguridad aérea. Sí, esta ha sido la primera catástrofe de su segundo mandato y él mismo acaba de comparecer en la sala de prensa de la Casa Blanca para hablar sobre esto, y mientras aquí arranca la investigación para entender cómo ha podido ocurrir esto, Donald Trump ha vertido ya algunas opiniones en esa rueda de prensa. Él ha echado la culpa a la anterior administración, a la administración Biden, ha criticado su gestión de la seguridad aérea y de los controladores aéreos y en concreto sus políticas de contratación que tenían en cuenta la diversidad y la inclusión. Donald Trump opina que contrataban a personas incompetentes mientras él busca a las personas con mayor talento. Recordemos que tumbar las políticas de diversidad ha sido una de sus promesas electorales y una de las cosas que está haciendo en sus primeros días como presidente. Enseguida ha convertido este accidente en algo político. Eso sí, no ha ofrecido ninguna explicación sobre cómo puede estar relacionada una cosa con otra, ni ningún dato de esta investigación todavía incipiente que nos permite entender qué ha fallado. Sobre este tema hay que diferenciar dos cosas, este caso concreto y luego cuando hablamos de forma general. En este caso concreto yo estoy de acuerdo que no hay ninguna prueba que relacione las políticas de cuotas con este accidente. Sí que es extraño la forma en la que se ha producido, porque no, por lo menos hasta ahora, no se ven fallos del avión o del helicóptero. El personal del helicóptero estaba viendo al avión y se lo habían confirmado a la torre de control. En fin, que ha sido un accidente que por ahora parece bastante extraño de la forma en la que se ha producido. Ahora, no hay nada que relacione este accidente con políticas de cuotas, con que la persona que estaba en la torre de control hubiese sido contratada porque pertenecía a una minoría y no era la más cualificada para el puesto. También es verdad que el peligro de estas políticas de cuotas es que son tremendamente difícil de culparles en un caso concreto, porque imaginad que, bueno, tanto el piloto del avión, como el que llevaba el helicóptero militar, como el controlador de la torre, todos pertenecen a minorías. Bueno, aún así, no sabrías con un 100% de seguridad si esas personas estaban ahí por méritos propios o simplemente porque les tocaba para cumplir la cuota. Así que, como digo, en este caso concreto es difícil de probar que las políticas de cuotas hayan tenido algo que ver. Ahora, lo que dice esta periodista de ¿cómo puede ser? ¿Cómo explicaría que las políticas de cuotas hagan que los vuelos o este tipo de accidentes sean más frecuentes? Muy sencillo, no hay que pensar demasiado. Si tú eliges, en vez de contratar a los mejores para cada puesto, sea en la torre de control, llevando el avión o llevando el helicóptero, si en lugar de contratar a los mejores, decides contratar a gente que está capacitada mínimamente y primas, en lugar de su capacidad, que sean negros, que sean mujeres, que tengan discapacidad, etcétera, etcétera, pues obviamente estás ofreciendo un servicio peor y la seguridad de los viajeros y de las personas que van en estos aviones va a sufrir por ello. Si no contratas a los mejores, tienes un peor servicio, y cuando no hablas de dar hamburguesas en un McDonald's, sino de controlar un avión, pues obviamente hay más riesgo para estas personas. En esa rueda de prensa de esta mañana que veíamos en el reporte de Cristina, el presidente Trump dejó de lado rápidamente su mensaje inicial de unidad y duelo por las víctimas, mantuvo en realidad un tono combativo, caótico, por momentos era incluso difícil comprender sus declaraciones, y ahí culpó de esta tragedia sin pruebas a los expresidentes Biden y Obama.
Además dijo que las políticas de diversidad e inclusión bajaron los estándares de calidad a la hora de reclutar controladores aéreos, quienes, aseguró. Pero una vez más, es que no es Trump, dijo. Las políticas de cuotas rebajan los estándares de contratación por la propia definición de estas políticas. Si se contratase a los mejores, no habría necesidad de estas cuotas. Estas cuotas solo entran en acción cuando para el puesto la persona más capacitada y más cualificada es un hombre blanco heterosexual, pero también hay otra persona, por ejemplo, una mujer negra, que cumple el estándar mínimo que han decidido que tienen que tener y priman su contratación frente al otro hombre que está mejor capacitado simplemente por una cuestión de diversidad. Claro que bajan los estándares de contratación. En Noticias Telemundo no han podido verificar esto de Donald Trump, es decir, no han podido verificar que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos esté contratando a gente a través de cuotas, gente por ejemplo con discapacidad o de minorías o algo así. Bueno, mirad, la Fuerza Aérea Americana quiere que la industria de las aerolíneas luche contra décadas de sexismo en los aviones, eliminando algunas palabras. A esto se dedicaba esta gente. Pero bueno, esto no es a lo que se refiere Donald Trump. Noticias de enero del 2024. El impulso de diversidad de la Fuerza Aérea Americana incluye centrarse en contratar personas con discapacidad intelectual severa y discapacidades psiquiátricas. Este es un artículo, pero hay más. De esto se viene advirtiendo desde hace tiempo. La seguridad de Estados Unidos está en riesgo, ya que el último impulso de la diversidad de la Fuerza Aérea Americana pone a la mafia despierta, a la mafia progre, en los controles. Las prácticas de contratación de la Fuerza Aérea Americana podrían poner en peligro a los pasajeros. El exexperto en seguridad de la Fuerza Aérea Americana aborda la controversia de la aerolínea Day. La diversidad realmente no tiene nada que ver con un viaje seguro. De esto se lleva advirtiendo mucho tiempo, pero bueno, decía el reportero de Telemundo que no estaba de acuerdo con lo de Donald Trump porque no había conseguido encontrar ninguna prueba de esto. Mira, aquí la CNN le está haciendo un fact-checking, que al final tiene poco de fact-checking y simplemente es un artículo de opinión para criticar a Donald Trump, pero en él admiten incluso que la Fuerza Aérea Americana está siguiendo estas políticas de contratación de diversidad. Dice, la Fuerza Aérea de la era Trump también presionó para contratar a personas con discapacidades. Es decir, están admitiendo que durante años la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha presionado deliberadamente para contratar no a las personas más capaces, más capacitadas y mejor preparadas, sino a las que les tocase por cuotas, sean de minorías raciales, de mujeres o incluso personas con discapacidades severas. Y claro, le critican a Trump porque esto durante su administración también se mantuvo, pero ya hemos explicado varias veces que el Donald Trump del primer mandato no tiene nada que ver con el del segundo mandato, que en su primer gobierno no sabía cómo funcionaba todo esto. Intentó hacer muchas cosas, pero bueno, siguiendo los consejos equivocados de algunos, poniendo a personas equivocadas en algunos puestos de poder, pues al final consiguieron contener bastante lo que Donald Trump quería hacer, cosa que no parece estar dispuesto a permitir en este segundo mandato. En cualquier caso, creo que parece claro que estas políticas de contratación de minorías y diversidades frente a las personas más capaces no es algo que vaya en la línea de la ideología de Donald Trump y sí de, por ejemplo, Joe Biden o Barack Obama. Estas son algunas de las declaraciones de Donald Trump sobre este asunto. Tenemos que tener a nuestra gente más inteligente como controladores de tráfico aéreo. No importa cómo se vean, cómo hablan, quiénes son, tienen que ser talentosos, naturalmente talentosos, genios. No podemos tener gente normal haciendo este trabajo, no podrán hacerlo, pero restauraremos la fe en los viajes aéreos estadounidenses. En definitiva, en este tema ya llueve sobre mojado, sobre todo en los Estados Unidos. Empezó con el atentado contra Donald Trump. Ahí se criticó la inclusión forzada, por ejemplo, de algunas mujeres como parte del servicio secreto de los Estados Unidos encargadas de proteger a Donald Trump y cuya actuación en el momento del atentado digamos que no fue la mejor del mundo.
más recientemente también ha saltado la polémica con esto, con los devastadores incendios que ha vivido Estados Unidos y cómo el servicio de emergencias de esa zona estaba más preocupado durante los últimos tiempos de ser muy inclusivo en lugar de prepararse para este tipo de catástrofes. Y ahora, una vez más, aunque insisto, en este caso concreto no se ha podido, por ahora al menos, demostrar que las políticas de cuotas hayan tenido relación directa. Pero también es verdad, como decía al inicio, que uno de los mayores problemas de este tipo de políticas de cuotas es que sabes que afectan negativamente en general. Ahora, demostrarlo en un caso concreto, ahí ya es más complicado. Muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete para apoyar este proyecto y nos vemos en el próximo.